Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este foro internacional sobre la Sociedad por Acciones Simplificada. Realmente para el Centro Nacional de Registros es un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de los asistentes y sobre todo también a cada uno de nuestros ponentes este día. Como dinámica inicial, pueden establecer también todas sus preguntas y sus consultas a cada uno de nuestros ponentes en el chat y un equipo estará respondiendo en tiempo real. También vamos a dar apertura al final de la sesión para cualquier duda o pregunta. Y en este momento le daremos la bienvenida y daremos la palabra a nuestro director ejecutivo, el licenciado Camilo Trigueros, quien nos hablará un poquito sobre la experiencia de la SAS en El Salvador y cómo esto ha venido evolucionando en nuestro país. Gracias, buenos días a todos. Buenos días tanto a Cristian de la Medina, que nos acompaña este día como ponente. Buenos días también a Paul Novoa, que nos acompaña también como ponente este día. Buenos días Mariela, directora del Registro de Comercio, equipo técnico que nos acompaña esta mañana, equipo de prensa, pero sobre todo principalmente buenos días a todos ustedes que son nuestros usuarios, nuestros potenciales SAS y todas aquellas personas que están interesadas en estar involucradas y estar conocedoras de ese nuevo tipo societario que se ha innovado, que se ha puesto en El Salvador y que por tanto nos interesa poder compartir con ustedes los avances que se han tenido del mismo. No sé si hablar de experiencia, Mariela, realmente a 72 horas de haber entrado en vigor la SAS, pero digamos que vamos a contar un poco lo que ha sido el camino hasta aquí de estas 72 horas, pero son 72 horas o 3 días que realmente, más que 72 horas, se traducen en muchos meses de trabajo. Me permito ante ustedes poder hacer una presentación, una pantalla, poderla compartir, así que en este momento procedo a compartir pantalla. Me dicen si ven bien, les agradecería me avisen por medio del chat. Vamos a ver. Perfecto, no sé si la ven bien y ahí les agradecería que por chat me estén diciendo si lo ven bien. Es una presentación blanquita que dice las sociedades por acciones simplificadas. Súper, se ve bien, dice Liz. Alejandra dice se ve bien, Pa dice se ve bien, María Mercedes se ve bien, Beatriz bien, Tania bien. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos que nos están pues apoyando con la presentación. Ya llevamos más de 300 personas dentro del chat. Saludos a los compañeros que voy viendo por ahí algunos nombres conocidos, así que saludos a todos ellos. Bueno, esta mañana la idea es poder hacer un foro internacional. Hemos traído acá no solo, en este caso, tu servidor como director ejecutivo salvadoreño, sino también a dos personas de nacionalidad mexicana, en el caso de Cristian, pero sobre todo un representante de Banco Mundial con experiencia en SAS, pero también hemos traído a alguien de nacionalidad colombiana con amplia experiencia en sociedades por acción simplificada, ¿cierto? Colombiana, sí. Ajá. Así que, bueno, la juventud nos llamará la atención de saber su experiencia al respecto, pero les vamos a compartir desde El Salvador lo que hemos realizado hasta el momento. Quizás mencionar al respecto que la presentación la hemos dividido en 4 grandes etapas. La primera, generalidades, empezar hablando en general sobre las SAS, un poco quizás de lo que ha sido un background o lo que nos ha llevado a constituir y pensar en las SAS como un modelo para poderlo implementar en forma de antecedentes. Luego, desafíos, porque a todo proyecto evidentemente tiene que haber un desafío de por medio, y finalmente hablar de las reformas per se aprobadas. ¿Está bien eso? Ahora bien, generalidades. Como generalidades, ¿qué podríamos decir? A mí me gusta hablar del CNR. Es cierto que este día somos Registro de Comercio quien está liderando este proyecto, pero lo cierto es que atrás de este proyecto hay un registro, un Centro Nacional de Registros que hospeda o que alberga 5 grandes registros que probablemente ustedes conozcan, que probablemente ustedes ya sepan, pero para quienes no, y probablemente para nuestros ponentes internacionales sobre todo, pues manifestarles que el Centro Nacional de Registros es una institución autónoma que alberga 5 de los principales registros del país. El registro inmobiliario, conocido en otros países como inmobiliario, en el caso de El Salvador, como propiedad de raíz e hipoteca, el registro o el Instituto Geográfico del Catastro Nacional, conocido como catastro en otros países, el registro de comercio, quien es principalmente de quien vamos a hablar este día, el registro de la propiedad intelectual y finalmente el registro de las garantías mobiliarias. Son 5 instituciones o 5 registros dentro de una sola institución. Ahora bien, tal vez mencionar que un poco para hablar y crear quizás una generalidad respecto de lo que es el CNR, es válido mencionar que dentro de estos 5 registros, el crecimiento que se ha tenido
después de la pandemia de 2020 ha sido un crecimiento, lo decimos nosotros, récord o nunca antes visto. Es un crecimiento en donde nuestros 5 áreas de trabajo o 5 registros ha tenido un crecimiento bastante exponencial, tanto en propiedad raíz e hipoteca, como en registro de comercio, el Instituto Geográfico, como también en propiedad intelectual y en garantías mobiliarias. Y eso nos ha llevado a que pudiésemos cerrar el año 2023 denominándolo el año récord. En los 30 años de historia del CNR no habíamos tenido un año tan bueno como el año 2023, aunque en el 22 nos pasó lo mismo y en el 21 también. Es decir, los últimos 3 años ha sido récord en forma ascendente. Y quizás ya centrarnos en el registro de comercio, que es el que nos acontece esta mañana, pues hablar que tiene 4 grandes áreas o 3 grandes sedes, por decirlo así. Las 3 grandes sedes es en San Salvador, donde nos encontramos actualmente, nuestra sede central, nuestras oficinas del registro de comercio se encuentran acá, pero también tenemos sedes departamentales, una en la zona occidental, específicamente en Santa Ana, otra en la zona oriental, específicamente en San Miguel, en el CNR de San Miguel, y una caja receptora o ventanilla receptora en Sonsonate, es decir, para cubrir el territorio nacional, y en cada una de ellas están capacitados para dar asesoría respecto a lo que vamos a plantear ese día, es decir, sobre las SAS. Los trámites o servicios más altamente demandados en el registro de comercio, pues ustedes los pueden apreciar: la renovación de matrícula, elemento o servicio del cual todo sociedad o comerciante individual debe hacerlo al menos una vez por año para mantener su estatus de comerciante, el depósito de los balances, el nombramientos que se hacen, ya sea poderes, representantes legal, auditor, entre otros, y la constitución de sociedades, cual efectivamente hablaremos mucho esta mañana. Ahora bien, entremos a a antecedentes. ¿Qué hablaremos de antecedentes? Bueno, creo que ustedes como yo sabemos que en El Salvador tenemos una ley que es la que rige el comercio de forma jurídica, llamémoslo así, y es el Código de Comercio. El Código de Comercio fue aprobado en 1970, es decir, que ya tiene 54 años de vida este Código de Comercio. No obstante eso, ha tenido 38 reformas, es decir, ha venido siendo reformado con el tiempo, lo cual en algún momento ustedes saben que la reforma puede dar al código o a una ley un cierto componente de vigencia o un cierto componente de actualización. Y quisiéramos pensar que fue así, aunque en la práctica nos parece que hay cosas que se han quedado rezagadas y que precisamente era necesaria poderlas tomar en cuenta para poderlas actualizar. Y una de ellas, el aspecto societario en el país. Las sociedades, ya entrando en materia, o el comerciante entrando en materia, se divide en 2 grandes bloques, que es bueno irlo explicando para sentar las bases de lo que vamos a ver esta mañana. Ustedes conocen que el comerciante se divide en un comerciante social y en un comerciante individual. El comerciante social, aquel constituido por personas jurídicas, ¿verdad? Dijéramos una figura, una personalidad jurídica diferente o creada de forma como una ficción, dijéramos, para crear a una persona, en este caso de índole jurídico, y el comerciante individual, que es la otra figura en la cual el código en su artículo 2 establece que se pueda ejercer el comercio. Habiendo dicho que son estas las únicas 2 formas que regulan la ley para poderlo establecer, hablemos del comerciante individual. ¿Y por qué vamos a hablar de los comerciantes? Y yo sé que el tema es SAS. Pues bueno, para poder entender las SAS y mucho de este proyecto, es importante sentar las bases de qué es lo que ha motivado a llegar a las SAS, porque de lo contrario podría en algún momento desnaturalizarse el mismo. Y el primer elemento que es importante mencionar es que el comerciante individual, que es una de las figuras que regula el Código de Comercio, tiene una obligación de un cumplimiento de sus obligaciones mercantiles. Es decir, el comerciante individual, al momento de constituirse como comerciante individual, tiene obligaciones como tal, obligaciones como comerciante individual que la ley establece y que a él debe de ejercer. Debe de, por ejemplo, renovar su matrícula año con año, debe de depositar sus estados financieros, debe de establecer, dijéramos, esas obligaciones para poder ejercer el comercio. Y quizás es importante, y aquí estriba uno de los puntos que me parece que tenemos que estar atentos. Y lo hemos puesto con una alertita ahí, como con un diseñito especial de decir que tiene una responsabilidad solidaria. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno,
La responsabilidad solitaria del comerciante individual se refiere al hecho que él no puede desprenderse de su responsabilidad como sujeto individual, como persona natural, de la que tiene como comerciante individual. De tal forma que como comerciante, si él adquiere una obligación mercantil y pudiese llegar a incumplirla, pues el acreedor en ese caso tiene toda la facultad para irse contra este comerciante individual y tiene toda la facultad para poderlo obligar a que responda por sus bienes, hasta con sus bienes personales, es decir, con su casa, si lo tiene, con su carro, terreno o los bienes que tiene para poderlo responder, de tal forma que no hay una separación entre Camilo Trigueros como comerciante individual y Camilo Trigueros como persona natural. Descansa en un mismo sujeto. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque, bueno, eso podría ser un elemento no aliciente o desmotivador para que muchos comerciantes individuales puedan ejercer el comercio, porque dicen, bueno, es una, dijéramos, dificultad el tener que responder en caso de un incumplimiento hasta por mis bienes personales, los cuales pude haber heredado de mis padres, los cuales pude haber adquirido con mucho esfuerzo, pero no existe una separación. Entonces acá, uno de los elementos que quisiera que tuviésemos en cuenta para lo que vamos a presentar este día. Y el segundo es el comerciante social. El comerciante social, ustedes saben que hay dos grandes formas en cómo se constituyen las sociedades. Las primeras son las sociedades de capital y las otras las sociedades de personas. Las sociedades de capital se constituyen como sociedades anónimas o de comandita por acciones, y las sociedades de personas lo harán como sociedades colectivas, de comandita simple y de responsabilidad limitada. Quizás en las de capital vale la pena mencionar, y aquí vamos haciendo ya ese parteaguas de diferencia con el comerciante individual, es que las sociedades responderán, como lo dice en la parte final de la lámina, por sus accionistas a la responsabilidad del valor de sus acciones. Es decir, en el capital de la sociedad es el que responde en el caso de un incumplimiento. No responden los accionistas por sí mismos. Y ahí quizás estriba una de las diferencias que tenemos que tener muy en cuenta al momento de presentar las AS. Y es el hecho de que las sociedades de capital, pues la responsabilidad del incumplimiento ante una obligación mercantil la harán hasta los haberes de la sociedad, hasta los bienes de la sociedad, hasta los capitales de la sociedad, pero jamás llegará, salvo excepciones que conoce el derecho, a responderse por quienes la constituyeron o por quienes la hicieron, de tal suerte de que si hay un incumplimiento, pues bueno, el acreedor podría ir contra los bienes de la sociedad. Y si la sociedad tiene carros, contra los carros de la sociedad. Y si la sociedad tiene bienes inmuebles, contra los inmuebles de la sociedad. Pero lo que no puede hacer el acreedor es irse contra los bienes personales de los que constituyeron la sociedad o los que son accionistas en ese momento. Salvo excepciones que ya conocemos, que obre dolo, mala fe, o que obre un levantamiento del velo y que en ese sentido se vaya a esas circunstancias, pero serán excepcionales. No es la regla general. Entonces es menester decirlo porque digamos que las sociedades han sido, bajo ese concepto, el vehículo o medio que han ocupado muchísimo los comerciantes para separar sus bienes personales de los bienes de la sociedad y en ese sentido separarlos y ejercer el comercio, si se quiere ver así, bajo un concepto de cierta tranquilidad o de cierta seguridad, sabiendo de que sus bienes personales no serán tocados, sino que juegan con los bienes de la sociedad. Y esos son acá y en cualquier parte del mundo. Siendo quizás así la situación, había que buscar alguna alternativa. ¿Por qué? Porque encontramos en ese mercado de sociedades, digamos que solo teníamos o el comerciante individual o las sociedades como las conocemos actualmente. Y como las conocemos actualmente, quizás, y voy a permitirme retroceder, las sociedades anónimas han sido las más altamente demandadas en El Salvador. El año pasado cerramos con 3.340 sociedades creadas en el registro de comercio, lo cual es un número récord en la historia de El Salvador y en los 50 años de historia del registro de comercio. Pero a pesar de eso son 3.340 sociedades, de las cuales les puedo decir que más del 97% de las mismas eran sociedades anónimas de capital variable. Es decir, el vehículo societario favorito eran las sociedades anónimas y lo sigue siendo por el momento. Pero ¿qué pasa? Bueno, más adelante vamos a ver que realmente las sociedades anónimas, si bien es cierto, son un buen vehículo para constituirse, pero no terminan de quizás ser atractivos para un cierto nicho o para un cierto sector de la sociedad, la cual
tiene interés de poderse constituir, de poder ejercer el comercio y dice, bueno, si lo hago como comerciante individual, me juego mis bienes personales ejerciendo el comercio. Bueno, entonces voy a buscar como sociedad, pero como sociedad constituirte puede ser caro, porque tenés que hacerlo ante notario y pagar honorarios profesionales por escritura pública. Probablemente tenés que pagar derechos de registro, tenés que tener $2,000, establece el Código de Comercio para poderlo hacer. Entonces, para un micro, pequeño y quizás aún para un mediano empresario, eso no deja de ser un obstáculo para poder ejercer el comercio en forma societaria. Y entonces nos encontramos en ese limbo o nos encontramos en esa situación en la que podamos realmente saber qué es lo que podemos dar como alternativa. Vamos entonces hoy sí pasar a la siguiente lámina. Tal vez nos ayude a proyectarla. A la siguiente lámina. En esa, nosotros lo que dijimos fue, bueno, busquemos entonces un canal, busquemos entonces un tipo societario de que venga a solucionar o que venga a darle una respuesta a esto. Y acá habían dos probabilidades. Uno, nos ponemos creativos e inventivos, o dos, empezamos a ver lo que otros países ya hicieron y otros países ya adelantaron al respecto. Y hicimos las dos cosas, nos pusimos creativos y pusimos a vernos alrededor que había. Así fue cuando hace más de un año, justamente hacíamos memoria, hace más de un año nos embarcamos a una idea que no era ajena a Latinoamérica ni al mundo y con el apoyo de Banco Mundial y la orientación, nos embarcamos a empezar a estudiar unas famosas SAS, que en aquel momento para El Salvador, quizás para algunos que nos antecedieron en este puesto, pudieron haber sido conocidas porque el proyecto no es nuevo. Desde el 2007 Colombia lo tiene y desde el 2008 lo ejerce. Por otro lado, Francia tiene más de 30 años de tenerlo en vigor, fueron los iniciadores con estos temas de SAS. En Latinoamérica lo tiene Colombia y lo tienen muchísimos países como México, Paraguay, Uruguay, digamos bajo diferentes formas, lo tiene también Guatemala, Honduras, es decir, no es algo nuevo, es algo que ya existía y que por lo tanto había que investigar. ¿Por qué? Porque queremos ser un gobierno de cambio, porque queremos ser un gobierno y un CNR y un registro de comercio que dé alternativas. Ese es el mandato en el que el presidente Bukele nos ha mandado, mejorar las cosas. Y si bien es cierto, hemos avanzado muchísimo en los tiempos de respuesta, que ustedes saben que ahora las sociedades se logran constituir en 1 o 2 días. Ahora se pueden hacer renovaciones de matrícula en un día y sin pagar express, los depósitos de balance en un día, de forma electrónica, las compraventas, y saliéndome del tema de comercio probablemente no debería, pero bueno, se hacen en un día. También es cierto de que necesitábamos no solo un vehículo societario que fuera rápido, sino que constituyese, porque esa es la idea que desde el gobierno central se nos ha planteado siempre, como lo hacen los países más avanzados. Nos dijeron siempre, bueno, miren Estonia, miren Singapur lo que está haciendo, en cuánto tiempo logran constituir una sociedad de ellos, en horas. Y El Salvador, ¿por qué no es posible hacerlo? Nos hemos convertido en el país más seguro del hemisferio, ¿por qué no podernos convertir también en el país del hemisferio donde podamos constituir sociedades de forma rápida? Ya lo somos, al menos en la parte de compraventas de inmuebles, somos el país del hemisferio más rápido en hacer inscripciones de compraventas de inmuebles y sin pagar adicional. Porque ustedes, como yo, hemos sido usuarios del Centro Nacional de Registros y venimos de un tiempo en el que se hacían en 35 días y ahora se hace tan solo en un día y sin pago adicional. Entonces creo que nos lanzamos ese desafío o ese reto. Y por otro lado, entonces tuvimos el acompañamiento de Banco Mundial y fuimos a conocer la experiencia de otros países. ¿Por qué? Porque ya otros lo hicieron. Y no había que inventar demasiado cuando otros países lo han hecho y hay que ver a quienes lo han hecho bien. Así que tuvimos la experiencia de conocer, en este caso, la experiencia de Paraguay, 1 o 2 años de entrada en vigor de la SAS. Ellos le pusieron EAS, más adelante les vamos a explicar por qué le pusieron EAS, son empresas por acción simplificada, pero nada diferente a la SAS. Y tuvimos esa experiencia y realmente salimos motivados de conocer la experiencia de Paraguay, conocimos la experiencia a su vez de Ecuador por medio de unos ponentes que también llegaron ahí, conocimos la experiencia de Banco Mundial en varios países, algunas buenas y algunas no tan buenas, y de todas se vale aprender. Y así fue como nos embarcamos en este desafío, nos hemos acercado bastante a Colombia también, por ser la madre, decimos nosotros, no sé si el padre de la SAS, pero al final quienes han tenido más experiencia, de tal forma que la Organización de Estados Americanos, OEA, la OCDE, o Organización de Apoyo o de Cooperación al Desarrollo Económico, el Banco Mundial y también la UNTAD, han sido promotores de este sistema
de sociedades. Entonces, digamos que nos llama la atención que tiene muchísimo tiempo, que ya hay hasta una directriz de parte de la OEA, en donde decía, nosotros como OEA damos un mandato a que todos los países empiecen a establecer las SAS como un vehículo societario alternativo que sea atractivo para los micro, pequeños y medianos empresarios y hacia el sector informal, que pueda pasar a una formalidad y le dé una alternativa a quienes así deseen constituirlo. Entonces, digamos, fuimos y exploramos lo que por allá estaban haciendo y nos gustó y dijimos, ¿por qué no hacerlo en El Salvador? Así que, habiendo dicho eso, emprendimos un desafío. Este desafío era cambiar la forma como se estaban haciendo las cosas. Acá me gusta a mí quizás poner un ejemplo, puede sonar coloquial, pero creo que es válido el poder decir que encontramos el sistema societario como una pizza, le digo yo siempre, ¿verdad? En donde tiene 12 porciones, las pizzas gigantes, tienen 12 porciones y dijimos, bueno, podemos empezar a tocar las 12 porciones, cambiar todo el sistema societario, pero realmente hicimos un análisis donde nos pusimos a pensar que cambiar todo el sistema societario iba a ser complejo, traumático tal vez para algunos o para varios de nosotros, ¿verdad? Y por otro lado, difícil, ¿verdad? Por una labor de convencimiento. Entonces, hicimos algo que me pareció no iba a mermar, no iba a afectar a quienes ya se encontraban ejerciendo el comercio con sus sociedades y lo hacen bien. Y entonces, de esa pizza de 12 pedazos, la abrimos en una porción, ¿verdad? Y metimos un 13º pedazo. ¿No cambiaste los otros 12? No. Simplemente agregaste una pieza nueva, un slide nueva, una porción nueva dentro de esa pizza que se llama SAS. De tal forma que tenemos que estar tranquilos y quizás ese podría ser un statement o una conclusión que a esta etapa de mi presentación podemos llevar a cabo, es que no ha cambiado. Para quienes tienen sociedades de responsabilidad limitada, de personas, de capital, señores, tranquilos. Primer voto de confianza es, a ustedes no les ha cambiado absolutamente nada su sistema societario. Simplemente hemos incluido un nuevo sistema que venga a revolucionar o a captar a todos aquellos que probablemente los sistemas y las 12 porciones anteriores que existían no lo había hecho. Así que venimos a meter un slide, una pieza, una porción de pizza diferente que probablemente atraiga la atención de algunos y empiecen a solicitarla. Así pues, habiendo dicho eso, era importante cambiar algunos aspectos. Primero, la de la formalización de la sociedad. ¿Por qué? Porque para formalizar y constituirte una sociedad en El Salvador, ustedes como yo sabemos que era necesario hacerlo por escritura pública. Y los únicos que tienen escritura pública, que la sientan en un libro de protocolo, son los notarios, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, las SA, SB, las de responsabilidad de las RL, que se sigan constituyendo por notarios. No tenemos problema por eso. Pero estas nuevas, que se van a llamar SAS, queremos que sean más fáciles de hacerlas, más simples, y quitemos esa carga económica que en algunos países le llaman solemnidades, en otros le llaman formalidad, pero que solemnidad y formalidad en este tiempo moderno significa dinero, significa plata y significa tiempo. Y los análisis que Banco Mundial y los conocedores de los informes de desarrollo económico han planteado es que las solemnidades están muy bien, la seguridad jurídica es perfecta, pero también tenés que dar canales alternativos donde las formalidades que generan costos y tiempo se puedan disminuir. Y eso es lo que estamos haciendo a través de las SAS. ¿Por qué? Porque pasamos de una formalización por constitución de sociedad, por escritura y por notario, a un nuevo canal a través de un formulario. Pero me estoy adelantando. Entonces, primero sentar que actualmente para constituirse, bueno, no actualmente, pues hasta antes del día lunes 12, era necesario hacerla por escritura pública, ante notario, todo tipo de sociedades en El Salvador. Lo segundo, tenías que tener un capital mínimo para poderte constituir. $2,000, dice la ley. Si bien es cierto, hubo una reforma en la que en algún momento determinado se bajó para que en el momento de constituirse pagaran únicamente el 5%, entiéndase, $100, lo cierto es que esos $100 siguen siendo $100 y entre lo que pagás de honorarios del notario y los $100 al momento de constituirte por medio de un cheque, que muchos de ustedes como yo siempre nos hemos preguntado para qué sirve el cheque y si los $100 realmente son un componente de seguridad al momento que salga a hacer negocios diciendo que voy a responder por $100, me parece que no tiene fundamento, me parece que no tiene lógica. Y si la lógica es los $2,000, bueno, un techo, digamos que para algunos un tanto alto, tener $2,000 al primer año, porque si no los pagas al principio, tenés un año para poderlos pagar. Entonces no deja de ser complejo el cheque, no en muchos bancos te emitían el cheque,
había que buscar entonces cómo hacerlo, llevarlo ante el notario asentarlo, al día siguiente que la escritura ya estaba lista, ibas a abrir la cuenta de ahorros, depositabas el cheque o lo sacabas y te preguntaban, ¿qué hago con el cheque? Bueno, haga lo que usted quiere, guárdelo, enmárquelo o cámbielo, ¿verdad? Pero realmente no tiene una razón de ser. Y era un obstáculo, era una solemnidad, dirían algunos, era una formalidad, dirían otros, pero sigue siendo un obstáculo y sigue siendo económicamente un costo que se le estaba dando a las personas, lo cual no nos parecía que era correcto. El tercero, se presentaba ante el Registro de Comercio, ante el CNR, el testimonio para su inscripción. Tenían que venir acá y acá pagar, evidentemente, presentarlo, ¿verdad? Hay una plataforma donde se manda todavía y ahí esperar, ¿verdad? De que te lo revisaran, te mandaran las correcciones si las hubieran y si no hubieran, hacerte la cita para venir a poderlo pagar los derechos ya de registro correspondiente. Había que cambiar eso también, sigue existiendo, pero había que hacerlo de una forma más sencilla, más simple, ocupando tecnología. Tenemos un presidente que le gusta ocupar la tecnología, tenemos un presidente y tenemos una Secretaría de Innovación y tenemos toda una serie de ministerios y entre ellos el CNR, donde nos hemos embarcado en la innovación de los servicios y más que de innovación, en el ocupar tecnología. Nuestras matrículas se dan ya con firma electrónica. Nuestras certificaciones se dan ya con firma electrónica. Tenemos boleta electrónica, ustedes lo han visto cuando vienen por nuestros servicios acá. Hemos pasado hasta hace unos días a libros electrónicos, señores. Se acabaron aquellos libros rojos que estaban en el registro de comercio. Ahora son libros electrónicos y lo que no podía pasar era que pudiésemos seguir haciendo las cosas iguales. Entonces, valga el comercial, que también aprovecho para meter, que ya tenemos libros electrónicos. El registro de comercio desde el 22 de enero se convirtió en un registro electrónico en sus documentos y así se emiten ahora de forma electrónica. Entonces no íbamos a permitir seguirlo haciendo de forma física ni por estos mecanismos tradicionales. Finalmente, la legalización de libros societarios y balance inicial, pues es un obstáculo o dijéramos una formalidad que, si bien es cierto, tiene un sentido para llevar la legalidad y transparencia, también es cierto que el momento de crearse, ¿por qué poner esa barrera? ¿Por qué poner ese obstáculo dentro de eso? Entonces, pues también se ha limitado el mismo respetando siempre las leyes tributarias y las leyes, digamos, fiscales que así lo establecen. Así pues, podemos quizás hablar de que los tipos societarios que logramos conocer y que presentamos acá, empezamos a sentir que no eran acordes, ¿saben? Yo le preguntaba en las estadísticas de comercio, les preguntaba, bueno, ¿y cuántas sociedades de las 3.340 que el año pasado recibimos vinieron con un capital accionario o con una división de acciones de 99 una? O de 999 una, o de 10 y 1, o de 9 y 1, ¿cuántas? Y empezamos a ver cifras de un 80%. ¿Y qué significa eso? Que bueno, probablemente alguien si verdaderamente quiere hacer 99 acciones una persona y otra acción el otro. Pero da la sensación, y creo que es así, de que la gente buscaba un vehículo societario en el que precisamente se pudiese participar de forma independiente. Porque ese que tiene solo una acción, probablemente lo puse no porque realmente estuviera interesado en el negocio, no por ser un joint venture, no por ser un negocio de varios, simplemente porque era una formalidad. Y una formalidad que evidentemente me conllevaba a que probablemente mi papá, mi mamá, mi esposo, mi novio, mi hijo, lo tuviera que poner a mi amigo de trabajo, pero solo para cumplir ese formalismo. Y es lo que empezamos a ver en las sociedades que se presentaban en el CNR. Entonces, había que darle respuesta a eso. Y por otro lado, tuvimos algunos inversionistas nacionales o extranjeros que nos decían, yo me quiero constituir, pero lo quiero hacer solito. Y nosotros le decíamos, pero no podemos. ¿Y por qué no puedo en El Salvador? Porque en otros países yo lo he hecho, decían. ¿Y en El Salvador por qué no puedo? Es que fíjense que acá necesitamos 2 o más personas para poderse constituir. Y creo que allí también es un choque para todos aquellos que estudiamos derecho mercantil, derecho de comercio, y que en algún momento nos implementaron como un aspecto tajante el hecho de que las sociedades son 2 o más personas, cierto, pero tenemos que romper esos mitos. ¿Saben qué? Otros países ya lo hicieron y ya están aprovechando precisamente y son atractivos para muchos inversionistas el no tener esa barrera. No podíamos quedar nosotros atrás, señores. Entonces, fue los elementos que tomamos en cuenta para poderlo establecer. Un exceso de requisitos, costos elevados para la constitución y administración y una ausencia de nuevas tecnologías. Y entonces, el objetivo del desafío pasamos a poder ver si estos comerciantes informales, que buena parte aportan
a la economía nacional, ¿verdad? Quienes no conocemos los que por medio de sus páginas en Instagram, en Twitter, en redes sociales o en X ahora, o en, que dijéramos, Marketplace, han encontrado un área de oportunidad para establecer un negocio, pero que no han logrado canalizarlo o formalizarlo debido a que probablemente los vehículos societarios existentes hasta la fecha no tenían el análisis, no tenían, dijéramos, la atracción, mejor dicho, la atracción para poder ser el vehículo del cual pudiese ser barato, rápido, fácil, administrarlo y crearlo. Así que SAS viene a ser esa alternativa. Algunos hablan que básicamente de las 76.000 sociedades que actualmente tenemos creadas, solo 15.000 son de comerciantes individuales. Y ven esa diferencia en el punto 2 de la lámina. Es decir, si bien es cierto, hay 76.000, casi 77.000 sociedades creadas en El Salvador en los 50 años de historia del registro de comercio y antes que lo hacían los juzgados, lo cierto es de que de esas, solo 15.000, 16.000 son comerciantes individuales. Es decir, son dos grandes bloques, 77 por un lado, 1.000 y 16.000 por el otro. Pero siguen siendo números en los que cuando vemos la irregularidad, encontramos que el 60% de estas sociedades, algunas no están operando. ¿Por qué lo sabemos que no están operando? Pues bueno, porque no vienen a renovar su matrícula de comercio, elemento sine qua non o imprescindible para poder seguir operando en el mercado. Entonces decimos, bueno, algo está pasando que probablemente algunas o las dejan dormir o no les interesa o prefieren probablemente tenerlas de esa manera y había entonces que hacer un mecanismo simplificado para poderlas crear. Así pues, habiendo dicho esto, nos embarcamos a poder presentar un proyecto, aquí hablar de una ley modelo que se tiene desde Banco Mundial y desde otros organismos a la Asamblea Legislativa, presentándolo evidentemente con la debida venia de la Presidencia de la República a través del Ministerio de Economía en este acompañamiento y trabajo conjunto y articulado que hacemos desde el gobierno para poder cambiar la situación societaria del país, para poder cambiar y dar una alternativa a la situación societaria del país y entonces dicha ley modelo presentada a la Comisión de Economía y posteriormente aprobada por el Pleno. Ahora bien, entremos ya en materia y entrándonos ya en lo que son las reformas aprobadas al Código de Comercio. ¿Qué se aprobaron? Bueno, en las reformas que este día vamos a hablar principalmente de SAS, hemos sacado la parte de fusión porque no es el objetivo de este foro, sino lo es la SAS, mencionarles que el 12 de febrero entraron en vigor después de un periodo de 60 días de vacación legis para poder entrar en vigor las mismas. La reforma al Código de Comercio plantea las sociedades por acción simplificada y mencionar quizás que las sociedades por acción simplificada vienen a revolucionar aquellos campos de los cuales hablamos en láminas anteriores. Primero, quizás el hecho de que, como les mencionaba, hay 4 organizaciones internacionales, si lo queremos ver así, como es la OEA, el Banco Mundial, la UNCTAD y la OCDE, respaldando este proyecto. No es un proyecto nuevo, no es inventado, no es algo, dijéramos, sacado de la manga. Hay instituciones de renombre y peso que ya lo han implementado y que lo recomiendan además. Segundo, es la idea facilitar la formalización del mismo. Tercero, al igual que las sociedades de capital y las sociedades de responsabilidad limitada, los tipos societarios actuales, sus accionistas responden hasta el límite de su aportación. Importante, ¿cierto? Es decir, que aquel sesgo de cuando vimos el comerciante individual, en donde decíamos que el comerciante individual respondía por sus bienes personales, en la SAS eso no sucede. En la SAS, por ser una sociedad, el tipo de responsabilidad de sus accionistas es hasta los bienes de la sociedad, hasta los bienes que tiene las acciones, no las personas que están detrás del mismo, aunque esto signifique ser unipersonal. Entonces es importante dejar eso claro porque creo que ahí estriba gran parte del atractivo o dijéramos gran parte del desinterés que los modelos anteriores societarios en El Salvador tenían. Ahora puedes crear una SAS de forma unipersonal y la sociedad responderá frente a las obligaciones mercantiles que la misma conlleve. Y por tanto ahora la opción de unipersonalidad, y es también importante mencionar que la unipersonalidad o el hacerla con un solo accionista no es una obligación, es una facultad, es una opción. Si 2 o 3 o más personas quieren constituirse como SAS, perfectamente es posible. Y no solo personas naturales, también personas jurídicas. Es decir, que las personas jurídicas también pueden constituir SAS de forma unipersonal o de forma accionaria repartida entre varios de 2 o más personas. Importante. Segundo,
el capital a partir de $1 que ahora se solicita para poderse constituir. Pusimos el monto mínimo. ¿Qué monto más bajo que $1 se podía haber creado? Bueno, pusimos $1. Pero también damos la posibilidad, o se crea dentro de este modelo, la posibilidad de aportes, dijéramos, societarios o accionarios en forma de especie. Es decir, su trabajo podría ser una forma o un bien que usted tenga de aporte que sabemos que las anteriores tipos sociales no establecían. Tercero, libertad en la estructura orgánica. No se impone, no se establece si es una junta directiva, un administrador único, propietario y suplente, no. Hay libertad. Están los sistemas o los modelos ya creados por las sociedades anteriormente descritas, pero también existe libertad para que ustedes puedan establecer la libertad de la estructura orgánica de cómo se va a regir la SAS. Principalmente va dirigido este tipo societario a MIPYMES, a micro, pequeña y mediana empresas, sin menoscabo que la pueda crear también una gran empresa y la gran empresa pueda crear 2 o 3 SAS. Pero ¿por qué decimos que principalmente creada MIPYMES? Porque también hay cierta limitante. Y una de las limitantes que tiene la SAS es el hecho que no cotiza en bolsa o no puede llegar a cotizar en bolsa. Por su tipo de organización, pues no puede cotizar en bolsa y en ese sentido también esa podríamos decir es una limitante. Pero bueno, por eso mismo decimos que es más creada a micro, pequeñas y medianas empresas. Y por lo tanto es la búsqueda de crear algo diferente y de crear algo que conlleve esa atracción al respecto. Lo siguiente, no requiere nombramiento de auditor externo para los microempresarios. Y eso no es inventado en esta ley, no es inventado en esta reforma, sino que ya la ley de la micro y pequeña empresa lo establece para cuando hayan montos menores a $12,000 en su capital. Por lo tanto, dijéramos en ese sentido, no hemos cambiado lo otro, simplemente lo traemos a la atención del público para que sepan que existe esa facultad y que por lo tanto ese costo de un nombramiento de auditor externo, siempre y cuando se mantengan bajo los límites que establecen ya las leyes, no tiene esa necesidad de tenerlo. Y finalmente, quizás aquí decimos que es la cereza del pastel, se van a constituir por formulario. ¿Qué significa constituirlas por formulario? Bueno, significa el hecho de que usted puede tener un formulario físico que ya se encuentra disponible en nuestra página web para que usted lo pueda descargar o llenar en línea, imprimir si usted lo desea o venir a llenar a nuestras instalaciones que describí al principio y por tanto poderlo presentar. Ya no necesita el notario, ya no necesita la escritura pública, se hace por medio de un formulario. Pero adicionalmente, y acá quizás también el plus de esto, usted lo puede llenar en línea y presentar en línea. ¿Cómo? A través de firma electrónica. Ya existen proveedores de firma electrónica en el país privados, pero también públicos, como es el Banco Central de Reserva, y usted perfectamente ante el Banco Central de Reserva puede solicitar la emisión de una firma electrónica y en ese sentido poder firmar su documento con firma electrónica y no solo firmarlo, sino también quedarle funcionando la firma electrónica para próximos contratos, negocios o elementos que usted vaya a necesitar firmar de aquí en adelante, porque no solo se va a servir para eso, sino que de aquí en adelante tiene una vigencia de 1 año y por tanto lo puede firmar a distancia si usted quiere. Es decir, salvadoreños en el extranjero pueden firmar con su firma electrónica de BCR en El Salvador sus formularios y crear su sociedad a distancia. O si usted no quiere moverse a una oficina del CNR, lo puede hacer a distancia a través de formulario electrónico. Quizás ahora entonces iríamos viendo los cambios que estamos generando. Primero, si antes era por escritura pública y por notario, ahora es por formulario. Formulario físico, descargable, o formulario electrónico. Lo segundo, ¿siempre se requiere una inscripción al registro de comercio? Sí, siempre. Pero ¿saben qué? Ahora, por ser de forma electrónica, será más ágil. Nos hemos puesto un reto. El reto es 4 horas. Que usted venga por la mañana y salga a mediodía con su sociedad ya creada. Que usted venga a mediodía y salga ya al final de la tarde con su sociedad ya creada. Nos hemos puesto 4. Y por dentro estamos con deseos e ímpetu de que tal vez sean menos, sean 2. Si usted ya trae su formulario listo, queremos que usted pueda salir en menos tiempo con su sociedad creada. Es decir, que usted ese día que venga o usted ese día que la mande pueda decir, en 4 horas me constituí mi sociedad en El Salvador y puedo funcionar como cualquier otro comerciante, como cualquier otra sociedad. Esa es lo que nos hemos impuesto y el desafío que tenemos
y que queremos dar respuesta al mismo. ¿Por qué? Porque somos un país de cambio, que queremos hacer las cosas bien, mejor y revolucionar al respecto. Y ese es el estigma y el elemento que tenemos entre ceja y ceja. Así que se los comento, pruébenlo si quieren, ¿verdad? Empiecen a probar a ver si es posible hacerlo. Estamos iniciando, es cierto, pero nos ponemos retos y retos grandes porque ya hemos logrado grandes cosas y creo que podemos seguir logrando más, no solo como país, sino también como registro. Tercero, capital social. Hemos dicho que $100 era el capital por medio del cual tenías que tener al momento de constituirte, mínimo. Y al año pagar el restante 1.900, porque es los 2.000 que tenemos que hacerlo. ¿Saben qué? Ahora tan solo $1. Un tan solo $1 es necesario para poderte constituir. Si tiene más, pues puede poner más. Eso no hay ningún problema. Pero ahora es con tan solo $1. Y tercero, el hecho de que, o cuarto, perdón, que es la legalización de libros, pues ante auditor externo, ahora ello puede llegar a omitirse a partir de tener elementos electrónicos. Y eso es lo que nos ha permitido tener ahora libros electrónicos, el hecho de poder ahora contar con este mecanismo por medio del cual se puedan constituir. Mencionar quizás como un plus, que creo que la presentación no viene, el hecho de que por directriz de la Asamblea Legislativa de previa consulta a nosotros, tenemos una oportunidad, dijéramos así, no es algo que se vea todos los días, pero una oportunidad. Hay un elemento transitorio dentro de estas reformas y es el hecho que por un año los derechos de registro serán gratis o serán, mejor dicho, no cancelados. Está la oportunidad de no pago, exento es la palabra correcta, del pago. Y eso significa de que es una oportunidad para que durante un año todos nuestros comerciantes informales, todos aquellos que hemos querido constituir una SAS y tal vez no hemos podido, los diputados tuvieron a bien, previa consulta nuestra, poder autorizar de que se pudiese hacer de esa manera. Así que, bueno, es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Entonces, el impacto que nosotros esperamos de la SAS, pues diríamos que es una simplificación y modernización que sea notable hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque hemos establecido la habilitación de los formularios para hacerlo y facilidades en la forma del pago del capital social, mencionado en este caso a través de capitales de trabajo o aportes de trabajo o mediante otros mecanismos. La posibilidad de hacer el trámite 100% en línea, eso nunca antes había sido visto para constituir una sociedad, pero si otros países pueden hacerlo y si la firma electrónica ya existe en el país, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Tercero, hacerlo a través de inclusión financiera y bancaria. Yo creo que eso es importante porque todos aquellos que probablemente en el marketplace o en otras plataformas vendían, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo a través de siempre las mismas plataformas, pero estableciendo una formalidad, y esa formalidad se materializa en la práctica en tener un expediente o un récord crediticio que le va a permitir aumentar su capital, prestarlo no a un prestamista, sino prestárselo a un banco o a una institución con un porcentaje de interés menor, lo cual significa que le va a permitir tener mejor capital de trabajo y crecer dentro de su negocio. Dios quiera que así sea. Y las facilidades en la toma de decisiones, donde ahora se podrán, imagínense, si fuera unipersonal, pues automáticamente toman las decisiones por sí mismo, pero si fueran dos o más accionistas, pues los mecanismos tecnológicos ahora se aceptan para llevar a cabo las mismas. Estoy por terminar. Las sociedades por acción simplificada SAS tiene personalidad jurídica propia. También cuando los mismos, digamos, no estamos creando en ese caso un peligro o dijéramos, hacia El Salvador, un riesgo, si lo queremos ver en un momento determinado societario, donde se van a empezar a crear SAS y hacer negocios oscuros y turbios. Bueno, creo que primero el solo hecho que un informal pase a una formalidad, ya eso es ganancia. Pero si alguien todavía puede pensar que esto puede ser ocupado como un vehículo que alguno puede aprovecharse y hacer elementos no acordes al derecho, pues le quiero comentar que esto, al igual que las sociedades anónimas de capital variable, están regulados por una superintendencia de obligaciones mercantiles, por una superintendencia de competencia, por una fiscalía, por una oficina de investigación financiera de fiscalía, donde hay que dar reportes, por un gafilat, por ejemplo. Es decir, el mecanismo de control existe y quien quiera aprovecharse de este medio fácil, dijéramos, para poder constituirlo, para constituir y estafar, no se preocupen, que también en ese caso Fiscalía actúa y hace un levantamiento del velo, es decir, se puede ir hasta contra el accionista, no porque la sociedad así sea, sino porque obró mal o obró con dolo o con ánimo o ardid de estafar a alguien. Y eso sucede tanto en las SAS como en las SADCB. Entonces, en ese sentido, no existe ninguna clase de separación.
el elemento de la gratuidad. Hago una doble mención del mismo porque creo que es de aprovecharlo el hecho de que ahora es gratis el poderlo realizar y que sea atractivo para nuestros comerciantes poderlo hacer. Este es el formulario, señores, para que lo conozcan, para que lo vean, que se encuentra ya en línea en nuestra página web. Ya se encuentran ahí listos estos formularios físicos y electrónicos. Usted los empieza a llenar y puede consultarnos a nosotros. Valga la aclaración que hemos habilitado 15 días para poderlo llenar. Y cuando digo 15 días se refiere a que usted lo empieza a llenar y en eso, tengo que ir a hacer algo, regreso, le va a quedar abierta la sesión. Eso sí, es necesario que usted se loguee ante el CNR, que usted tenga un usuario del CNR, para que le guardemos pues el formulario y tenga 15 días para terminarlo de completar. Hemos visto casos a esas escasas 72 horas de personas que lo han llenado en 30 minutos, ¿verdad? Y lo han hecho súper rápido. Algunos han tomado más tiempo, han sido más cuidadosos. Se les puede ayudar en nuestras oficinas a llenarlo. Para eso estamos, para poder aportarles, o quienes lo quieran hacer en línea también. Y quizás un elemento que no había mencionado hasta la fecha, y es que no solo va a salir con su sociedad creada. Y aquí también agradecimientos al Ministerio de Hacienda, quien con todos los esfuerzos tecnológicos posibles ha puesto a disposición también el poder salir con un NIT electrónico. Es decir, que usted ya no va a necesitar presentarse y crear su sociedad y después ir a hacer los trámites al NIT. No, está hoy la posibilidad de salir con su, bueno, para nuestros expositores internacionales, el NIT en El Salvador, señores, es el número de identificación tributaria y número de registro de contribuyente, el mecanismo por medio del cual la nueva persona jurídica creada tiene una identificación tributaria propia frente al Estado. ¿Y saben qué? Ahora dentro de este formulario está ya la posibilidad de que usted también salga con su NIT, con su número de registro de contribuyente creado, es decir, completo para poder empezar a funcionar como tal. Finalmente, mencionar que hemos hecho un esfuerzo por tratar de divulgar, como lo estamos haciendo en este foro internacional, este tipo de sociedades. Ha sido parte de esos esfuerzos, pero los esfuerzos continuarán. Hoy es virtual, creo que más adelante estamos planeando uno presencial y de forma internacional también, con los apoyos de las instituciones internacionales, entre ellos Banco Mundial específicamente, y por lo tanto no se pierdan esa posibilidad. Hoy virtual, pero creo que más adelante presencial, y así es como también existen canales en YouTube del CNR, donde ustedes quizás en la tranquilidad y comodidad de su hogar, su casa, transporte, pueden ocupar estos videos, y este día estamos acá presentando también será colgado en la plataforma y canal de YouTube del CNR en esta plataforma. Y por otro lado, anunciarles, señoría, y esta es la parte quizás que más me gusta de toda la presentación, que ya tenemos SAS, que ya nacieron 8 SAS a esas 72 horas de vigencia de la ley, o de haber entrado en vigor. 255 solicitudes a la fecha. Esto no es un recuento, aunque yo sé que está de moda el recuento en estos días, no es el recuento, pero me dijeron hoy por la mañana, mira, hemos cerrado el día de ayer con 255 solicitudes de SAS, ¿verdad? De las cuales 8 ya se materializaron. ¿Qué significa? Como quizás hay aspectos tales como la solvencia municipal que se requiere para poder constituir una sociedad en El Salvador, pues tal vez esa la gente sale y la va a tramitar y por eso pues no se han creado. Pero ya hay 255 personas que se metieron a revisar, a meterse, a llenar el formulario electrónico. Algunos lo harán físico, otros lo harán electrónico. Y de esos, señores, ya hay 8. Precisamente el primer día de la SAS, el lunes, vinieron nuestras 2 primeras SAS. ¿Y saben qué? Nos encantó de que una de ellas lo hizo de forma electrónica y otra lo hizo de forma presencial. Los señores que ustedes ven por ahí arriba nos dijeron, no queremos ser famosos. Perdónenos, señores, no queremos hacerlos famosos, pero la verdad queremos animar a todos a poder, digamos, constituir la SAS. Y esos señores son de San Vicente. De verdad, pido disculpas si no querían publicidad, pero yo les dije que iba a dar publicidad del restaurante El Pimentón. Así se llama el restaurante, me dijeron ellos, en San Vicente. Ahí operan ellos. Y esta pareja que opera con este restaurante nos dijeron, ¿sabe qué? Quiero ser la primera presencial. Vinieron interesados, dicen que en la Asamblea Legislativa vieron la información, vinieron preguntando al mediodía y al final de la tarde salieron con su sociedad ya creada. Se llama Inversiones Pimentón, un restaurante que se encuentra hoy ya operando y funcionando formalmente gracias a la SAS y gracias a que salieron con su número de identificación tributario también. Ellos lo hicieron en físico, en nuestras instalaciones que ustedes ven ahí. Pero ¿saben qué? También hubo un salón de belleza, quien sí tiene firma electrónica, importa productos de Canadá, de belleza de Canadá, y además es un salón de belleza y de academia, y ella constituyó su SAS llamado MCJL SAS. Y ella lo hizo en línea.
firmó su formulario en línea, sacó la firma electrónica a través del proveedor, en este caso el Banco Central de Reserva, nos contaba la experiencia de ella, y firmó el formulario en línea. Entonces constituyó su SAS de esa manera. Fueron nuestras dos primeras SAS, a la fecha ya hay 8. Una tercera fue sobre productos informáticos, según me dijeron. Las otras 5 de venta de servicios, de ventas de bienes, entre otros productos. Así que bueno, no me voy a alargar más. Era 30 minutos, creo que me pasé por mucho, pero no podía dejar pasar la oportunidad para agradecer a este público de que esté pendiente, agradecerle a Cristian, como también a Novoa, el hecho de que se encuentren en este foro y abiertos a las preguntas que muchos creo que ya las están, por lo que he estado viendo en la pantalla, presentando, y nuestro equipo las estará solventando, ¿verdad? Así que devuelvo la palabra, Mariela. Perfecto. Muchas gracias, sin duda alguna. Como Centro Nacional de Registro nos encontramos muy emocionados y muy contentos del interés que ha despertado este nuevo tipo societario. Y damos la bienvenida ahorita a nuestros ponentes internacionales. Los presento brevemente. El primero de ellos es Cristian de la Medina Soto, él es de nacionalidad mexicana. Es especialista en desarrollo del sector privado y experto regulatorio en la Unidad de Clima de Inversión de Finanzas, Competitividad e Innovación, PCI. Antes de unirse a la Unidad de Clima de Inversión, trabajó en varios proyectos en el Banco Mundial, como Doing Business, Inversión Transfronteriza, Evaluación Comparativa de las Adquisiciones Públicas, Mujeres, Negocios y Derecho, y en el Departamento de Inclusión Financiera, como especialista legal extranjero en Public International Law and Policy Group, como consultor legal extranjero en el Departamento Legal del Banco Interamericano de Desarrollo y en Tobin & Muñoz Firm y Morps LLP en Washington, D.C., y había sido también secretario de la Corte Federal de México. Tiene una maestría en estudios legales internacionales de la American University Washington College of Law, una maestría en ciencias políticas del Colegio de Abogados de Madrid, España, y una licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac en México. También contamos con la presencia de Paul Novoa Velasco, él es de nacionalidad ecuatoriana, es socio de la firma Equity Abogados. Paul también es profesor en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, en donde imparte las clases de contrato, derecho mercantil y societario, contratos, gobierno corporativo e insolvencia empresarial. Paul es máster en Derecho Corporativo por la University College London, título obtenido con distinción. Desde 2020 ha estado involucrado en la modernización del derecho societario y concursal en Ecuador, promoviendo varias reformas normativas para mejorar el marco regulatorio en dichas áreas del derecho en el país. Ha sido invitado como conferencista y panelista por varias instituciones y universidades internacionales. Es autor de varios artículos académicos en materia de gobierno corporativo e insolvencia empresarial. Y también Paul es coordinador académico del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Es miembro de INSOL International y de INSOL Early Research Academies. Es coeditor de Lawyers EC y también desde 2022 es consultor externo del Banco Mundial. Y en 2024 Paul será Visiting Scholar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford. Agradecemos grandemente la participación de nuestros ponentes internacionales y le cedo la palabra a Cristian de la Medina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Un gusto saludarte también, Camilo. No sé si mi presentación ya la pueden ustedes ver en línea. Y bueno, pues primero antes, buenos días a todos y gracias al Centro Nacional de Registros por su invitación a participar en este foro internacional sobre la sociedad por acciones simplificadas. Y en especial quiero agradecer y también felicitar al director del centro, Camilo Trigueros, y a su equipo, obviamente Mariela Funes y demás colaboradores por esta gran iniciativa. Y para mí fue impresionante ahorita oír un poco los resultados que ha tenido esta sociedad por acciones simplificadas, ahorita al haber podido entrar en vigor el día lunes, ¿no? Y al poder ser ya una realidad en el país, ver que ya 8 emprendedores han podido iniciar sus negocios y formalizarse o emprender nuevos. Y asimismo que 255 empresarios salvadoreños están interesados en esta figura societaria, que realmente en nuestra experiencia creo que también puede ser un vehículo que puede ayudar a muchos de ellos a iniciar sus negocios, pero también operarlos de una manera más flexible y también ayudarlos a crecer en un futuro. Bueno, como lo indicó Mariela, mi nombre es Cristian de la Medina Soto y para mí es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes compartiendo la experiencia internacional
y que he tenido desde el Banco Mundial asesorando a distintos países en implementar reformas de este tipo y darles un poco la visión internacional sobre este tipo societario, la sociedad por acciones simplificadas. Bueno. Antes de comenzar a hablar un poco más en concreto sobre este tipo societario, es importante dar el contexto sobre el por qué este tipo de iniciativas de modelos societarios simplificados y flexibles ha sido muy popular en las últimas décadas. Como todos sabemos, la informalidad, por un lado, es un grave problema en todo el mundo y especialmente en la mayoría de los países en desarrollo. Por ejemplo, se estima que más de 140 millones de personas en la región de América Latina y 55% de la población trabajadora laboran en el sector informal. Asimismo, también otra cifra alarmante es que aproximadamente 6 de 10 jóvenes latinoamericanos continúan trabajando en el sector informal sin contar con un contrato formal y de seguridad social. Asimismo, otra problemática que ya también mencionó Camilo en su presentación es que los modelos societarios tradicionales, como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, en la mayoría de los casos no son adecuados para los micro y pequeños empresarios, ya que estos fueron diseñados con complejos requisitos de gobierno corporativo, como por ejemplo, la existencia de juntas directivas, de asamblea general de accionistas, de consejos de supervisión, etcétera, con el objetivo de garantizar controles para la protección de los accionistas, de terceros o del público en general. O el no permitir, por ejemplo, constituirse de manera unipersonal y obligar a los empresarios a tener que asociarse con otra persona, o imponer procedimientos extensos al momento de disolución, etcétera. En respuesta a estas problemáticas, por un lado, como mencioné, los altos niveles de informalidad que existen, exacerbados recientemente por crisis como la crisis de salud provocada por el COVID-19, y por el otro lado, el hecho de que las formas societarias tradicionales no son a menudo aptas para los micro y pequeños empresarios, han hecho que muchos países alrededor del mundo, y en especial en la región de Latinoamérica, han reconocido que el marco societario y de gobierno corporativo no puede ser el mismo para todos. Por ejemplo, empresas listadas, grandes o pequeñas, deben de contar con obligaciones, procedimientos y requisitos de incorporación y operación distintos. Una de las iniciativas propuestas a nivel internacional fue la introducción de modelos societarios simplificados y flexibles, como es el caso de la Sociedad por Acciones Simplificadas, que tiene dos objetivos principales. Por un lado, como pueden ver aquí, pues obviamente es incentivar la formalización de empresas ya existentes y por el otro, incentivar la creación de nuevas empresas, micro, pequeñas y grandes empresas. Aquí en esta diapositiva podemos ver un poco en qué países de la región de América Latina esto ha sido una realidad y cuáles lo han adoptado o están por adoptarlo. Pero antes también quiero darles un poco la historia sobre esta sociedad por acciones simplificadas, que en un momento ya lo había mencionado Camilo en su presentación, pero bueno, la sociedad por acciones simplificadas fue creada en Francia y después fue adoptada por varios países en distintas regiones del mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, el primer país que adoptó esta figura fue Colombia, la cual hizo después de varios años, se convirtió en el vehículo societario más popular del país. Y ahorita actualmente el 99% de todas las compañías en Colombia son creadas bajo este tipo societario. Posteriormente también es importante mencionar que, por ejemplo, la Organización de los Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, creó ya un modelo sobre la sociedad por acciones simplificadas con una serie de elementos básicos basados en mejores prácticas mundiales para todo tipo de societarios simplificados. Y se ha dado a la tarea de impulsar este tipo societario en la región, lo que ha traído como consecuencia que muchos países de la región han podido adoptarla o la han adoptado, ya la han adoptado. Por ejemplo, en ese caso podemos ver países como México o Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, y otros como el caso de Brasil, el cual está por adoptarla y está considerando obviamente en los próximos años poder introducirla en su marco societario.
Es importante resaltar que en este caso El Salvador es el país más reciente en adoptar este tipo societario y es el único en Centroamérica que tendrá este tipo societario con todas las características consideradas como buenas prácticas por parte de la comunidad internacional hoy en día. Ahorita es bueno resaltar que en la presentación, obviamente, de Camilo, y estamos hablando de modelos societarios simplificados y flexibles, también hay otros países en Centroamérica, como el caso de Guatemala, por ejemplo, que también cuentan con una empresa por acciones simplificadas, o no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. Sin embargo, no cuentan con todas las características que la comunidad internacional considera como buenas prácticas. Por ejemplo, en ese caso de Guatemala, tienen un candado de que realmente se prohíbe que a partir de ciertos ingresos anuales, esta compañía se tendría que transformar en otro tipo societario. La implementación de nuevos tipos societarios simplificados en todas estas jurisdicciones demuestra que en el mundo hoy en día hay más conciencia de la necesidad de simplificar el registro y la operación de las empresas y también obviamente la disolución de las mismas en caso de que ese aspecto se requiera. Esta iniciativa ofrece, como lo mencionaron, una alternativa más en el ámbito societario para los emprendedores, especialmente para los micro y pequeños empresarios. Este modelo societario simplificado puede traer muchas ventajas tanto para el sector privado como para el sector público, como por ejemplo el poder brindarles a las empresas un mejor acceso al crédito, la posibilidad de crecer debido a ello, de participar también en contrataciones del sector público, mejor acceso a servicios del gobierno, acceso a mercados y la posibilidad de brindar protección de seguridad social a sus empleados a través de la formalización laboral. Además, las ventajas para la economía en general se pueden medir a través de mayores ingresos fiscales, obviamente, y también contribuciones a la seguridad social y la reducción de las tasas de desempleo y también los niveles de informalidad del país. Aquí en esta diapositiva podemos ver los elementos básicos, claves de una sociedad por acciones simplificadas que están respaldados por varias organizaciones internacionales, como es el caso del Grupo del Banco Mundial, o también la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Aquí quiero resaltar algunos de los ejemplos que ya obviamente mencionó Camilo en su presentación muy puntualmente y con varios ejemplos. Aquí es muy importante mencionar que en toda la región de Latinoamérica, en los códigos de comercio, leyes de compañías tradicionales, no se permitía la unipersonalidad. Y este es uno de los puntos muy importantes sobre este tipo societario simplificado. Y también es bueno mencionar que en este caso también existe la posibilidad de que no esté limitada para un número máximo de accionistas. Hay algunos modelos simplificados, como el caso de Perú, que tiene una limitación solamente máxima de 20 accionistas, lo cual representa obviamente un candado sobre este tipo simplificado societario. Luego, otro de los puntos muy importantes es el permitir que haya una flexibilidad contractual. En este caso, los empresarios pueden fijar todas las reglas que van a regir el funcionamiento de una sociedad. No voy a ir en detalle en todos estos, ya que obviamente Camilo ya mencionó varios, pero por ejemplo, alguno de ellos es la posibilidad, por ejemplo, de establecer una duración determinada. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, sería importante o el hecho de, por ejemplo, requerir que el objeto social pueda ser indeterminado, ya que en estos casos las empresas, por ejemplo, a la larga reducen sus costos en comparación con otras formas societarias, ya que, por ejemplo, no tendrían que reformar sus estatutos cada vez que el término de duración societaria esté próximo a caducar, o, por ejemplo, tener que modificar sus estatutos en caso de que ellos quieran dedicarse a otra actividad lícita. Por último, bueno, aquí también quiero mencionar quiénes pueden conformar una sociedad por acciones simplificadas, y he estado viendo en el chat varias preguntas sobre si extranjeros, por ejemplo, pueden hacerlo. Y obviamente esta figura es tanto para personas naturales como jurídicas, pero también nacionales como también extranjeros. Es posible realizarlo, y también creo que es a través de los formularios electrónicos que está ofreciendo ahorita el Centro Nacional de Registros en El Salvador. Y es para tanto micro, pequeñas y medianas empresas, pero también para grandes empresas pueden llegar a transformarse y también
ser una sociedad por acciones simplificadas. Aquí también es muy importante resaltar algunas de las limitaciones y también restricciones que existen en algunas otras jurisdicciones que son contrarias a buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, una de las limitaciones más puntuales es el hecho de que no pueden cotizar en la bolsa de valores. También por el otro lado de las restricciones que podemos ahorita mencionar es el hecho de que, por ejemplo, hay países que decidieron que su incorporación fuera solamente por la vía electrónica, como es el caso de Argentina, y esto representa una gran restricción, ya que obviamente hay muchos empresarios que prefieren utilizar la vía física, la vía manual, ¿no? Vía tradicional. En otros casos, por ejemplo, la imposibilidad de constituirse por parte de un solo accionista, como es el caso de Perú, que no solamente impone una restricción sobre el máximo número de accionistas que pueden ser parte de una SAS, sino ellos tampoco están, tienen la posibilidad de poder inscribirse con un solo accionista. O, por ejemplo, el caso que mencioné en Guatemala o en el caso de México, que cuentan con o limitan, tienen esta restricción en cuanto a los ingresos anuales permitidos. En estos casos, estas compañías hasta cierto punto pueden ser SAS, hasta que tengan ciertos ingresos anuales, y si no, tendrían que transformarse en otros tipos societarios. Esto ha traído como consecuencia, obviamente, que este modelo societario no haya tenido el mismo impacto que en otras jurisdicciones que la han adoptado siguiendo todas estas buenas prácticas internacionales, como es el caso de Colombia, de Ecuador, de Paraguay y ahora el caso de El Salvador. Y esperamos, obviamente, en este primer año que tenga el mismo impacto positivo que lo ha tenido en otros países como los cuales mencioné en este momento. Ahora solo me queda por decir que estamos en un momento de cambios importantes en el mundo y por lo mismo los marcos legales corporativos no deben de quedarse atrás y deben de ajustarse y modernizarse a esta época como lo ha hecho El Salvador, para seguir, pues obviamente, incentivando la formalización y la creación de empresas nuevas y para permitir al sector privado seguir siendo competitivo y así atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras y ayudar al desarrollo económico del país. Muchas gracias a todos por su atención y felicidades nuevamente al Centro Nacional de Registros por impulsar este tipo de iniciativas para el beneficio del sector privado. Y ahora le cedo el uso de la voz a mi colega Paul Novoa, quien nos vendrá a contar la experiencia reciente de Ecuador que implementó la Sociedad por Acciones Simplificadas a tan solo hace 4 años y que ha tenido un gran éxito en ese país. Por favor, Paul. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Es un gusto para mí saludarlos desde Quito, Ecuador. Y desde ya, como estábamos comentándolo antes de comenzar la presentación, auguro el mejor de los éxitos al momento de la implementación de las SAS salvadoreñas, que dicho sea de paso, recogen todas las los principales elementos esenciales para establecer e implementar un tipo simplificado. Así que esperamos que igualmente, como sucedió en mi país, las SAS sirvan para contribuir al fomento del emprendimiento, de la innovación y del desarrollo económico en El Salvador. Sobre la base de aquello, también voy a presentar unas diapositivas breves que me van a ayudar para transcurrir igual la presentación. Así que no sé si tal vez me pueden confirmar si es que se pueden ver las diapositivas, por favor. Creería que sí se pueden ver. Excelente. Entonces, como ven, el objetivo de mi presentación guarda relación con analizar la implementación de las SAS en el país y explicar los motivos por los cuales las SAS son una herramienta adecuada para incentivar la formalización empresarial, no solamente en Ecuador, que es el caso concreto, sino en toda la región. Entonces, para comenzar mi presentación, es importante tener presente, como ya lo señaló Cristian, que las SAS fueron implementadas en el Ecuador en el 2020, particularmente el 28 de febrero del 2020, producto de la vigencia de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Y antes de eso, nosotros teníamos los tipos societarios tradicionales que estaban consagrados en la Ley de Compañías vigente desde 1964. Y como nota característica, los tipos societarios tradicionales tenían varios elementos conservadores que desincentivaban la formalización empresarial. Por ejemplo, las compañías tenían que ser constituidas ante notario público. Este era un contrato solemne. La solemnidad era la escritura pública. Y había muchos gastos asociados, producto de la constitución de compañías, sin que exista un beneficio material y verificable por el concurso de estos intermediarios que no ofrecían ningún valor añadido a estos procesos de constitución.
De manera adicional, todos los procesos de constitución de compañías tenían que ser pagados, ya es decir, existía una tasa registral que todas las personas que deseaban constituir una sociedad mercantil tenían que cubrir al momento de solicitar la inscripción en los registros mercantiles correspondientes. Y tomando en consideración todas las barreras de entrada que existían para la formalización empresarial en el Ecuador, el legislador en aquel momento tomó la iniciativa de recoger las principales características de la sociedad por acciones simplificada e incluirlas dentro de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación vigente desde el 28 de febrero del 2020. Y sobre la base de la entrada en vigencia de las SAS en el Ecuador, nosotros podemos encontrar las siguientes 3 características que guardan relación, ¿no es cierto?, con la viabilidad y con el éxito rotundo que ha tenido esta figura en mi país. Básicamente, las SAS en el Ecuador se caracterizan por los 3 elementos que ustedes están viendo en la diapositiva. Las SAS en el país se caracterizan en primer lugar y de manera más importante por haber eliminado barreras de entradas, de esta manera también para fomentar una mayor formalización empresarial. Las SAS en el país también se caracterizan por haber establecido una mayor flexibilidad para establecer las estructuras de gobierno corporativo que mejor se adecúen y respondan a las necesidades de operación, gobierno, fiscalización y administración interna de las sociedades mercantiles, y también tomando en consideración que el fomento al emprendimiento no solamente tiene que hacer fácil la constitución, sino también la cancelación registral de sociedades mercantiles, cuando aquello sea operacionalmente la única alternativa eficiente. Nuestra legislación ha establecido un régimen de supresión de barreras de salida para liquidar negocios de manera mucho más ágil y destinar activos a finalidades mucho más productivas. Y tomando en consideración estos elementos, vamos a la primera de las características esenciales de las SAS en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, como le indiqué anteriormente, el proceso de constitución era bastante burocrático y tramitológico. Tomaba más o menos 45 a 60 días constituir, por ejemplo, una compañía de responsabilidad limitada y una sociedad anónima, siempre tomando en consideración que durante estos procesos de constitución participaban muchos intermediarios que no solamente determinaban un encarecimiento del proceso, sino que también lo dilataban sin conferir ningún valor añadido material y verificable. Y tomando en consideración aquello, el legislador tomó la decisión de eliminar la obligación de contar con intermediarios y por lo tanto se ha facilitado los procesos de constitución societaria para permitir que en el país, en el Ecuador, las SAS sean constituidas de manera directa a través del portal de la Superintendencia de Compañías, a través de un proceso gratuito y sin la obligación de contar con la participación, ya sea de un notario público, de un fedatario o de un registrador mercantil. Y con esto también es importante que nosotros tengamos presente que las mejores prácticas internacionales sugieren y recomiendan que los procesos de constitución se conduzcan tanto a través de medios físicos o a través de soportes electrónicos. Es importante, por ejemplo, fomentar procesos de constitución electrónica para permitir a personas que se encuentran por fuera de las urbes esenciales o las urbes más principales de un país, que puedan ellos también acceder a la forma societaria de manera remota sin abandonar los lugares que pueden estar un tanto alejados. Y por otro lado, también es importante mantener el medio físico de constitución para que aquellas personas que lastimosamente no son muy, ¿cómo decirlo?, tal vez cercanas con la tecnología, igualmente puedan beneficiarse de estos procesos de constitución sin tener que depender del acceso a Internet. Y tomando en consideración aquello, la mejor práctica internacional, que de hecho aplaudo que El Salvador la haya reconocido también, guarda relación con permitir que los procesos de constitución de los modelos simplificados, incluyendo la sociedad por acciones simplificada, se pueda conducir por medios físicos o por medios electrónicos. Y tomando en consideración estos elementos, en esta diapositiva ustedes están viendo el número de SAS que se han constituido en el Ecuador desde el 2020. Y desde el 28 de febrero de 2020, que está en vigencia la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, hasta la fecha de corte de 13 de febrero del 2024, que fue cuando hice esta diapositiva, hemos tenido en el Ecuador 51.415 sociedades por acciones simplificadas formalmente constituidas. Y de estas 51.415 SAS que se han constituido en el Ecuador, 67.34% se las hicieron a través de medios electrónicos, mientras que solamente 32.66% de las SAS constituidas en el Ecuador han sido creadas o incorporadas por medios físicos o tradicionales. ¿Qué nos demuestran estas estadísticas? Estas estadísticas demuestran con claridad absoluta que las SAS han fomentado que más de 50.000 emprendedores o empresarios formalicen sus negocios a través de tipos simplificados, modernos y flexibles,
que a través de la eliminación del concurso de intermediarios han fomentado un mayor incremento al momento de la constitución de sociedades mercantiles. Y de manera más importante, también es importante, también vale la redundancia tener presente, que de este número tan elevado de compañías, casi el 70% han sido constituidas por medios electrónicos, lo cual también permite concluir que ofrecer la alternativa digital o la alternativa telemática para la constitución de compañías igualmente fomenta e incentiva la formalización empresarial. Y reitero lo dicho, aplaudo una vez más que el decreto que reconoce a las SAS en El Salvador permita la constitución de compañías simplificadas tanto a través de medios electrónicos o a través de medios físicos o tradicionales, lo cual sin duda coadyuvará e incentivará la formalización empresarial dentro de aquel país latinoamericano, ¿sí? Y solamente para acabar este detalle de esta diapositiva, cabe señalar que en el Hola, Ecuador, en Paul, promedio, perdón ¿sí? por la interrupción. Lo único es que no estamos viendo que pase en la diapositiva. No sé si hay un problema en el PDF. Todavía no la paso, estoy en la misma diapositiva. Perfecto, sin ningún problema. Gracias, disculpa. ¿Ya? No se preocupen. Entonces, con esto acabo y pasaré a la siguiente diapositiva. En promedio, 1.300 SAS han sido constituidas en el Ecuador cada mes, ¿sí? Con esto, pasando a la siguiente diapositiva, ustedes están viendo dentro de este detalle estadístico que en el 2020, ¿sí? Perdón, es que creo que hay un problema técnico porque o lo que todo el mundo está viendo ahorita pareciera que solamente es la diapositiva de la carátula, o sea, la primera diapositiva. No ha estado corriendo, Ok, pareciera. ok. Pareciera. Permítanme entonces, siempre estos problemas electrónicos están a la orden del día, pero regálenme un minuto hasta tratar de solucionar esto. Listo. Ese es el problema de la tecnología. Denme solamente un minuto nada más hasta poder solucionar esto y con esto podríamos seguir avanzando en mi presentación. No sé si es que ahí pueden ver la diapositiva correcta, por favor. Sí, perfecto. Sí, excelente. Muchas gracias y les pido disculpas por este breve percance. Retomando la presentación, en este punto ustedes están viendo una diapositiva que menciona con claridad cuál ha sido el impacto de la dentro del Ecuador. Y reitero lo dicho anteriormente. Dentro del Ecuador en el 2020, ¿no es cierto? Las SAS entraron en vigencia particularmente el 28 de febrero. Y en el 2020, en pleno contexto de pandemia, se constituyeron un total de 10.962 compañías. Y de estas 10.962 compañías, únicamente 4.189 fueron sociedades por acciones simplificadas. Entonces, esta estadística inicial, que nosotros la podemos encontrar en el primer año de vigencia de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, me parece que demuestra con claridad que al comienzo las personas también somos un tanto renuentes o aversas al cambio, ¿no es cierto? Y en el caso ecuatoriano me parece que era muy lógico esperar que después de 56 años de vigencia no íbamos a contar con una aceptación total de la figura, toda vez que marcó un antes y un después en la historia del derecho societario en el país, ¿sí? Pero a pesar de esto, 38% de las compañías que se constituyeron en el Ecuador fueron SAS durante el 2020. Y vamos a ver, y no sé si me pueden confirmar si es que se ve la siguiente diapositiva, que en el 2021 el número de constitución de compañías aumentó considerablemente, lo que en el 2020 teníamos aproximadamente 10.500 compañías constituidas. En el 2021 pasamos a tener 16.524 sociedades mercantiles formalmente incorporadas, Paul, de las cuales... nuevamente, ¿Sí? creo que tuvimos otro problema tecnológico porque no visualizamos ahorita la presentación. Ok, entonces voy a dejar de compartir la pantalla porque esto me parece que está interrumpiendo un poco el transcurso de la presentación y con esto me van a ver nada más a mí para poder continuar con la pantalla. Listo. Entonces Perfecto, aquí la gracias. están viendo, ¿no es cierto? Ya, la están viendo, excelente. Entonces, para retomar nada más el hilo de la presentación. En el 2021, en el Ecuador se constituyeron 16.524 sociedades por acciones simplificadas. Y de estas, compañías, y de estas del 68% de compañías constituidas en el país fueron SAS. ¿Qué pasó en el 2022? En el 2022 el número también aumentó considerablemente. Y en el 2022 tenemos un total de compañías constituidas en el Ecuador que asciende al monto de 19.669 sociedades mercantiles, de las cuales el 81% fueron sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué sucedió en el 2023? En el 2023, dentro del país tuvimos 20.648 compañías constituidas, de las cuales el 87% fueron SAS.
Y en lo que va al 2024, con fecha de corte 13 de febrero, hemos tenido 2.375 compañías constituidas, de las cuales 2.192 han sido sociedades por acciones simplificadas. Entonces, todos estos datos y esta información estadística nos permite concluir que en el transcurso de estos 4 años, las sociedades por acciones simplificadas se han constituido en el tipo societario más utilizado en el Ecuador. Y en lo que va de acuerdo con la información que nosotros tenemos dentro de este año, en el 2024 el 92% de compañías que han sido constituidas son sociedades por acciones simplificadas. Este dato demuestra con claridad absoluta que en el Ecuador, producto de este mayor incentivo a la formalización empresarial y producto de la eliminación de barreras de entrada para la constitución de compañías, las SAS se han convertido en el tipo societario más utilizado, ¿sí? Y ahora, para concluir igual mi presentación, cabe señalar que, de acuerdo con la información que ha sido levantada por la Superintendencia de Compañías Ecuatoriana, que básicamente es la entidad que se encarga de regular la incorporación, el funcionamiento y la liquidación de sociedades mercantiles en el país, se hizo una serie de encuestas a las personas destinatarias de esta norma. Y las encuestas señalan con claridad absoluta que los empresarios y los emprendedores ecuatorianos se han volcado por adoptar la sociedad por acciones simplificada, tomando en consideración sus principales características y elementos más relevantes. Por ejemplo, hubo una consulta que se formuló dentro de esta encuesta que indicaba lo siguiente. Se consultó a los encuestados. ¿Usted realizaba actividades empresariales de manera formal antes de constituir una sociedad por acciones simplificada? Y de la totalidad del universo de encuestados, el 66% indicó que no habían realizado una actividad empresarial formal antes de constituir o de incorporar una sociedad por acciones simplificada. Esto nos demuestra que también las SAS en el Ecuador fueron elementos muy adecuados y muy útiles para fomentar una mayor formalización empresarial de empresarios o de emprendedores que tal vez, debido a las altas barreras de entrada y a la dificultad que existía para la constitución de compañías anteriormente, decidían operar o actuar dentro de la informalidad, ¿sí? De manera adicional, dentro de esta encuesta también se señalaba cuál era la principal ventaja que los emprendedores o los empresarios ecuatorianos habían encontrado al momento de la constitución de una sociedad por acciones simplificada. Y dentro de esta encuesta se mencionó que el 65% de los encuestados señalaba que la principal ventaja o la principal bondad era poder constituir esta compañía sin el concurso de un notario público, ya que nos ahorrábamos gastos en función de recursos económicos y nos ahorrábamos gastos en función del tiempo. Como les indiqué al comienzo de mi presentación, las compañías anónimas o limitadas antes de las reformas del 2020 se tardaban entre 45 o 60 días en constituirse. Y cuando las SAS empezaron en vigencia en el 2020, podíamos tener una compañía constituida en 20 minutos, incluyendo un proceso de automatización al momento de obtener el registro único de contribuyentes. Entonces, imaginarán ustedes todo el boom y toda la novedad que hubo aquí en el Ecuador, de pasar de un proceso de constitución que tomaba 2 meses a un proceso de constitución que tomaba 20 minutos por medios telemáticos y de manera gratuita. Era una noticia espectacular para todos los emprendedores y para todos los empresarios ecuatorianos, quienes podían acceder a la forma societaria sin tantas dilaciones y sin tantos procesos de cobro asociados a estos procesos o a estas etapas de constitución, ¿sí? De manera adicional también, para culminar mi presentación, con relación a estas encuestas que se han venido mencionando dentro del país o que se han venido elaborando dentro del país, encontramos que el 55% de SAS que se han constituido son SAS unipersonales. Y también cabe señalar con fundamento en lo que indicaron Camilo y Cristian en sus presentaciones. Las SAS, en general dentro de América Latina, ¿no es cierto?, se caracterizan por reconocer a la unipersonalidad societaria originaria. ¿Y en qué consiste esta característica? Básicamente que una SAS puede ser constituida ya sea a través de contrato o ya sea también a través de acto unilateral. Y de esta manera eliminamos aquellos aspectos quizás un tanto etimológicos, incluso semánticos del origen de la palabra sociedad y tomamos en consideración razones de eficiencia económica para permitir la formalización de negocios unipersonales sin tener que depender de la participación de otra persona que se prestaban simplemente a actuar como socios de favor, prestando su nombre para suscribir una acción sin tener una participación concreta y material dentro del manejo de las sociedades mercantiles. Entonces, para evitar incluso jurídicamente la simulación del contrato de compañía, es correcto que la legislación salvadoreña permita
que la sociedad por acciones simplificadas se pueda constituir a través de acto unilateral con un solo accionista o a través de contrato con la participación de 2 o más personas que participen dentro del capital de la sociedad por acciones simplificada. Y ahora, ¿cómo las SAS han contribuido al desarrollo económico del Ecuador? De acuerdo con información levantada por el Servicio de Rentas Internas ecuatoriano, que viene a ser el IRS, la unidad de recaudación tributaria en el país, las SAS han contribuido con aproximadamente 217 o 218 millones de dólares al erario nacional producto de la recolección o de la recaudación de impuestos. Por ejemplo, las SAS en el Ecuador han contribuido 91 millones de dólares producto de la recolección del impuesto a los consumos especiales y 59 millones de dólares producto de la recolección del impuesto al valor agregado. Y de esta manera ustedes pueden observar con claridad absoluta que no solamente la sociedad por acciones simplificada es una herramienta adecuada para fomentar en lo micro, ¿no es cierto?, la formalización empresarial de un empresario, de un emprendedor que desea emprender en actividades mercantiles sin tantas trabas, sino que en lo macro, desde un enfoque incluso hasta de política fiscal, puede tener mucho sentido establecer regímenes simplificados de constitución, ya que aquello fomentará mayor formalización y por lo tanto determinará un incremento en el número de entes que tienen que pagar impuestos y por lo tanto habrá un número incrementado igualmente de contribuyentes que, valga la redundancia, contribuyan al progreso de los países. Y por lo tanto es indudable que la SAS en el Ecuador ha contribuido notablemente al crecimiento del país y también al fomento del emprendimiento y de la innovación. Y con esto quisiera acabar mi presentación. Igual, si es que les parece, podría compartir con todos ustedes a través de un correo electrónico mi diapositiva. Para quienes tengan interés la puedan revisar sin un inconveniente con toda la información estadística que he compartido, pero las SAS ecuatorianas han sido en verdad un adecuado instrumento de formalización empresarial. Y la SAS ecuatoriana respeta y se adecua a todos los lineamientos y a todos los estándares internacionales que han sido planteados por diversos organismos internacionales para que exista una adecuada formalización y un adecuado funcionamiento de las sociedades mercantiles. Y con esto terminaría mi presentación. Aplaudo la labor que se realizó en El Salvador, aplaudo la gestión del Centro Nacional de Registros y aplaudo también todo el esfuerzo de las personas que estuvieron involucradas al momento de la elaboración y de la redacción de este decreto, porque la SAS salvadoreña recoge también todas las mejores prácticas internacionales en materia de constitución societaria. Y por lo tanto me parece que es muy importante de tener presente que en Latinoamérica ha sido muy bien vista, ¿no es cierto?, la vigencia del decreto me parece que es el decreto 905, que incorpora la sociedad por acciones simplificada a la legislación comercial salvadoreña. Y estas reformas o reformas tan funcionales como las que han implementado en El Salvador demuestran con claridad que el derecho societario en la región está cambiando para bien. Así que enhorabuena, felicitaciones y auguramos el mejor de los éxitos también en la implementación de las SAS en El Salvador, que sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia del derecho comercial en aquel país. Les agradezco una vez más por su invitación. Les pido disculpas una vez más por estas dificultades tecnológicas que no son ajenas a la virtualidad también. E insisto, si es que alguien desea revisar las estadísticas o las diapositivas que he presentado, con gusto podría transferirlas o enviarlas por correo electrónico para que sean compartidas o difundidas entre los asistentes. Muchas gracias por su invitación. Agradecemos en especial a Cristian y a Paul la intervención y compartir su experiencia. Como Centro Nacional de Registro realmente nos sentimos gratificados por esta reforma del Código de Comercio y se ha tratado de dar respuesta a cada una de las consultas de manera simultánea por medio de nuestro chat. Sin embargo, me gustaría resaltar algunas preguntas que se han realizado a través de ese mismo medio. Consultaba un asistente al foro sobre el hecho de que si un comerciante individual podía constituir una SAS. No hay ninguna restricción para que un comerciante individual pudiera constituir SAS. Lo único que hay que estar claros en el hecho de que hay que cumplir con las obligaciones de comerciante, tanto para el hecho de ser comerciante individual como para cuando una vez esa persona natural pues constituya la SAS. Sin perjuicio de lo anterior, pues la persona natural puede perfectamente constituir la sociedad por acción simplificada. Luego había una consulta con respecto a si existía algún monto máximo para constituir la SAS o si había alguna cantidad máxima de accionistas. Con respecto a los montos, no hay ninguna restricción en la cantidad para constituir. De hecho, el único requisito establecido en las reformas es que es a partir de $1.
Luego de eso no se estableció un límite máximo, no hay ningún tipo de restricción ni transformación ni digamos ningún elemento vinculado con la cantidad del aporte en la sociedad por acción simplificada. Y en ese sentido, pues quizás aclarar ese punto que también es muy relevante. De hecho, las sociedades que ya tenemos constituidas, una fue constituida con $1, por ejemplo, y hay otra que tenemos con $2.000, otro con $10.000. Es decir, de la experiencia actual de estas 72 horas, hemos visto pues todos los escenarios, ¿verdad? Entonces no hay un límite a eso. Tampoco hay un límite en la cantidad de accionistas. Es decir, este tipo societario puede ser de un accionista o más, es decir, puede ser unipersonal, pero eso es una posibilidad, no es una restricción, ¿verdad? Como muy bien lo mencionaba el director ejecutivo en su intervención, tuvimos las primeras SAS, una electrónica constituida de manera unipersonal por la persona, digamos, que era una emprendedora de un salón de belleza. Esa fue unipersonal, fue experiencia electrónica. Y luego la otra experiencia, pues, fueron unos emprendedores que tuvieron 50 y 50, ¿verdad? Entonces ya tenemos también esa experiencia que compartirles. Luego les comparto una presentación. Quiero compartirlo. Aquí. No, ahí, no. Ahí, andate, ahí, comparte. ¿Cuál es? Los dos es. En ventana, andate a ventana. Ahí arriba, ventana. Y ahí señala cuál es. Dale. Y ahora tengo que compartir. Hacían muy bien la consulta con respecto a las obligaciones mercantiles y tributarias específicas de las sociedades por acciones simplificadas. Vale la pena mencionar que las reformas están encaminadas únicamente a la incorporación de este nuevo tipo societario con sus características. Sin perjuicio de lo anterior, no hay ninguna modificación de la legislación tributaria para este tipo societario, por lo tanto tiene que cumplir con todas sus obligaciones. Y de igual manera había una consulta con respecto a si esto puede ser algún mecanismo de lavado de dinero. Quizás ahí sí compartirles. Creo que no corre. Ahí lo lees. Voy a pagar aquí para el número. Ha indicado actualmente los países en donde se encuentra implementada las sociedades por acciones simplificadas. Por ejemplo, tenemos el caso de Paraguay, de Ecuador, como muy bien lo estaba exponiendo Paul. Y les quería mostrar cómo estaba el ranking a nivel del análisis con respecto al tema del lavado de dinero, donde se evidencia de que a pesar que el modelo societario ha sido implementado recientemente en muchas de estas legislaciones, otros tienen más experiencia, pero si se fijan en la columna del ranking de índice antilavado, podemos ver países como Uruguay, donde tiene un score de 120, ¿verdad? Ahí es el primer lugar, ¿verdad? En tema de que este índice, digamos, es importante mencionarlo, que no ha afectado la incorporación de la figura en materia de lavado de dinero. Y lo mismo, digamos, en el caso de El Salvador, las sociedades por acciones simplificadas no están exentas de la supervisión de los entes fiscalizadores. En este caso, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles sigue teniendo el esquema de supervisión. De igual manera, las entidades fiscales, ¿verdad? En materia tributaria, no hay una exención en materia de supervisión. De igual manera, en materia de la UIF, ¿verdad? De la Unidad de Información Financiera de la Fiscalía General de la República, tiene y cumple con todos los esquemas, digamos, eso no está exento este tipo societario. Lo único que se ha incorporado con esta nueva figura es evidentemente que hay elementos nuevos para incentivar la formalización y la inversión en nuestro país. Lejos de eso, pues tenemos también estos casos, como pueden ver en pantalla, donde el score de incorporar ese tipo de figuras no se ve menoscabado por el hecho de incorporar ese tipo societario. Eso con respecto a consultas sobre temas de cumplimiento de obligaciones y también tema de lavado de dinero.
Luego quizás compartirles, porque hubieron bastantes consultas en el chat con respecto a los pasos que se pueden seguir y a dónde pueden abocarse para consultar más sobre las SAS y también exponer casos puntuales. Comentarles que los formularios físicos están habilitados en nuestras oficinas del Registro de Comercio, como muy bien lo exponía el director ejecutivo. Tenemos oficinas en San Salvador, Santa Ana, San Miguel. Tenemos nuestro canal electrónico a través de el login de ICNR, donde podrán encontrar el formulario electrónico. Resaltar en esta oportunidad que el canal electrónico, como muy bien lo mencionaba el director, incorpora la posibilidad de obtener de una vez nuestro número de identificación tributaria de estos nuevos tipos societarios. Eso quiere decir que con el llenado de ese formulario electrónico se puede obtener de una vez el NIT y la representación electrónica de ese NIT, donde también pues facilitamos y acercamos a que el usuario no tenga la necesidad de venir a nuestras oficinas, no tenga la necesidad de abocarse personalmente para constituir su sociedad y para obtener su NIT. Luego estos formularios están habilitados, como les mencionaba, en el apartado de los servicios en línea del Registro de Comercio, por si quieren conocerlos o ver la información que contienen. También hemos habilitado asesorías específicas en SAS a través de una agenda, de una videollamada, donde evidentemente damos un lapso de espera de 15 minutos, estableciendo una hora y un día específico para que ustedes puedan presentar sus elementos, digamos, específicos sobre sus casos puntuales. Estas videollamadas las pueden agendar a través siempre de nuestro portal ICNR, donde ustedes establecen el día y la hora que más les resulte a su conveniencia y nosotros mandamos un link para que se realice la videollamada. También tenemos nuestro contact center, lo tenemos en pantalla para que puedan ver, 2593-5000. Y evidentemente tenemos actualmente habilitados también en el registro de comercio de las 3 oficinas la asesoría también personal, por si gustan también acercarse de manera presencial. En el caso de San Salvador tenemos una ventanilla específica que es la ventanilla SAS, donde damos asesoría puntual sobre los casos que ustedes deseen presentar. También comentarles que pueden poner en el chat cualquier correo electrónico, ya los hemos estado poniendo, donde hay un correo específico sobre la asesoría de SAS, que ustedes pueden mandar sus consultas y con muchísimo gusto el equipo del Registro de Comercio estará respondiendo. Sin más, por materia de tiempos, quizás agradecerles el estar en este interés, en esta dinámica. Les pediría que estuvieran atentos a nuestras redes sociales, donde se les estará convocando a próximos talleres y capacitaciones que estaremos programando como Registro de Comercio y como Centro Nacional de Registros. Y agradecemos en especial también a los ponentes que tomaron su tiempo para expresarnos todas sus experiencias. Espero que todos tengan muy buenos días. Gracias, saludos a todos, saludos a Cristian, saludos también a Paul y a los demás personas que nos han sintonizado. No sé si quieren decir algo, Paul y Cristian, antes de finalizar. Claro, muchas gracias, Camilo, Mariela, y yo solamente quiero otra vez reiterar la felicitación. Yo realmente hemos trabajado muy de cerca con ustedes, ¿no? Y ahora que ya veo que esto es un hecho, ¿no? La Sociedad por Acciones Simplificadas en El Salvador, con todas las características que indican los organismos internacionales, realmente quiero reiterar a todos los salvadoreños que esta es una alternativa más, como lo mencionaste, ¿no? Una parte, me gustó la analogía, una parte de la pizza, ¿no? Y que realmente esa parte de la pizza implica una simplificación, una flexibilidad, no solo al momento de ingresar y de poder hacer realidad estos emprendimientos, sino también al momento de operarlos y también en caso de que se necesitan disolver, también hay una manera de hacerlo de manera simplificada. Creemos realmente a nivel internacional que El Salvador ahorita está aún más, o sea, ha modernizado más allá de los elementos básicos que contiene, por ejemplo, la ley modelo de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, creo que ahorita la ley que introdujo este tipo societario en El Salvador contiene todas estas características y todo el mundo se tiene que sentir muy orgulloso de que están a la punta de este tipo societario y de estos avances. Entonces, muchas gracias y también, bueno, una felicitación a ustedes dos
ya que también todos los trabajos que están haciendo para que esto sea una realidad se ven visibles, el hecho de que haya el número de identificación fiscal al mismo tiempo de poder salir con tu constitución es un gran avance, así como otros tantos como tener esto de manera electrónica, tanto físico como electrónico, la posibilidad de hacer estas citas para poder tener asesoría de las SAS de manera electrónica, tanto como otras reformas. Entonces, realmente enhorabuena. Y bueno, pues estamos en espera de ver el gran impacto que esperemos va a tener en este país para formalizar emprendimientos y para crear nuevos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Yo también, si me permite, nada más sumarme a las felicitaciones de Cristian. Siento que todos deberían sentirse muy orgullosos de lo que han conseguido como país y en verdad ahora El Salvador puede convertirse en un puntal y en un referente completo para fomentar la formalización empresarial dentro de América Latina. Así que reitero mi felicitación, mi agradecimiento por su invitación y a defender la figura porque es una figura espectacular para el fomento del emprendimiento y de la innovación. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes y feliz provecho, que ya casi es almuerzo. Un gusto, nos vemos. Gusto.